Bos días, benvidos e benvidas á quinta edición das Xornadas de Arte e Deseño da ESE de Pablo Picasso. E, bueno, en primeiro lugar, sin alongarme moito, quero agradecer a Antía Salgado Mesa pola súa implicación en todas as partes da organización das xornadas que estamos a inaugurar. En segundo lugar, tamén quero agradecer ao alumnado do cuarto curso de Deseño Gráfico, que liderado por Miguel Traído Chingue, desenrolaron a proposta da alumna de García, que son os autores da comunicación gráfica das jornadas. E, bueno, tamén quero agradecer de Santiago, porque sempre está no control, nos cuadros, e o encargado da transmisión temática das jornadas. E, por suposto, tamén ao alumnado do primeiro curso de fotografía, que liderado por la profesora Olga García Otero, van a ser las grandes imágenes las que nos utilizaremos para las redes sociales. También quiero agradecer a Miguel, a nuestro equipo de voluntariado, a Manuel Fernández, que hizo con mucha seguridad las sesiones para la ponencia de terrorismo, a Marta Fernández y a Carlos Silva, que están dispuestos a ayudar a dar una mano. Bueno, tendréis que entender que siempre pensamos que las jornadas sean como un espacio de aprendizaje para complementar o que si parte las clases. Entonces, animo vos a que asistades a todas las conferencias, porque todas serán interesantes para vos, aunque no veáis que tengan una implicación claramente directa con lo que estáis a estudiar. Siempre podéis ter reflexións, cousas que os poden levar aos futuros traballos e estar mellor por están postas. Entón, porque non quero alargarme moito, xa sei que tedes o programa, vou facer un repaso moi rápido. En primeiro lugar, temos xa aquí presente a David Barro, que é licenciado en Historia del Arte e comisario de exposicións, tamén está na Fundación IDAR, e desenvolve unha labor editorial con algo. Que David Barro nos falará de redeseñar a historia, artistas e diseñadores que aportaron un valor con seu carácter editorial. Na descripción da historia, falando da implicación femenina no deseño e na arte. E despois tenemos a artista Cristán García Bello, que a artista Cristán García Bello no seu pasado fixo grafitis, traballa na fotografía e agora fai intervencións no espazo e traballa no campo da escultura. Cristán García Bello falará de unha nova realidade, convertendo as formas inéditas en instrumentos de navegación. Despois, pola tarde, temos unha conversa moi interesante entre Ruth Villamán e Carlos Isla sobre os oficios agochados no cine. Mais algo de da poligamia aplicada á escultura do cine. Ruth Villamán a trabajar con Tim Burton, con Guillermo del Toro, e va a falar dos procesos de traballo en equipo no cine e un pouco de todos esos oficios que están para que o resultado final sea óptimo. E tamén animamos a que asistades, porque tanto para los que os gusta o cine fantástico como para los que os gusta la pintura sobre diferentes soportes, puede ser moi interesante. E despois remataremos con o diseñador de interiores Iván Botado, que falará de idealismo estratégico, unha razón para crear no diseño, un pouco de todos os valores engadidos que se pode aportar o diseño concebido dun xeito global, interiorismo integrado na imaxe de empresa para dar resposta a problemas concretos e solucións satisfactorias aos clientes e aos usuarios. E xa rematamos os programas, mañá pola mañá, a primeira hora, contaremos con a presencia de Daniel Ayuso, que é un clásico do diseño, que falará do diseño xa non é o que era, a partir de facer un percorrido con os seus traballos para a función do diseñador cultural. Despois, a 12, contaremos coa comunicación de Elena Ramírez, que falará da tipografía nas interfaces digitais. E, pola tarde, tenemos a presencia de Carlos Silvar, que recentemente ha obtido la distinción por parte da Asociación de Ilustradores Galegos, pero él sobre todo nos falará
dos seus traballos no campo do deseño de pezas cerámicas, coa intervención que se chama Procesos de Deseño da Porcelana Artística. E despois tenemos a presenza de unha referente no mundo profesional da fotografía, non solamente nas impresións de calidades, sino de diferentes reportajes de tipo social, que que falará de os seus 30 anos de trayectoria profesional. Líome moito o galego. E despois, xa va a rematar, o venres, a primeira intervención será a de Noemí López, que é ilustradora, que ela ten moitísimos libros ilustrados publicados que fixo ela os traballos, de imparte talleres en diferentes espazos, falará precisamente contando con imaxes. E para rematar xa as jornadas, teremos a idea de actividade que presentará a nova imaxe de identidade da escola. Entón, agora, lembro que temos aquí para os que quedastes un pouco máis tarde, conozco a David Barro, que xa nos dicen que é comisario de exposición, está na Fundación Vidal, que tamén desempeña unha labor importante no campo editorial e que falará do papel da muller no deseño da arte como un valor engadido. Entón, vamos a recibirlo xa con un forte aplauso e iso vos. Bueno, pois moitas... Non sei, se me escoita? Moitas grazas polo convite. Agradecer á Escola Pablo Picasso a organización destas jornadas, a ti, a Mario, e a todo o equipo. Bueno, eu teño que viaxar despois a Madeira. En Portugal está con moitas restriccións agora e me fixeron facer unha PCR. Di negativo, pasei a COVID hai un mes. Estou vacinado de 2 vacinas, se non vos importa, me podo quitar isto porque teño negativo e se me deixades moito tempo e hai moita distancia. Bueno, se falarei de arte de deseño, non sei se se acopla un pouco, ou non? Escoitades ben? Ou se acopla? Hoxe falarei de arte de deseño e falarei de algúns logros históricos, pero quero comenzar un pouco reivindicando ambas disciplinas, como elementos claves para transformar o mundo e tamén Galicia. Actualmente participo neste novo programa de deseño para a innovación e a sustentabilidade, de diferenza que facemos entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación DIDAC, que é un programa para a transformación social e económica de Galicia, atendendo a capacidade dos procesos creativos e o deseño como axentes do cambio. Este é un programa que nace coa intención de facer un ecosistema de valor da xestión do talento innovador a partir do carácter diferencial de Galicia e do seu potencial universal. E para eso se utilizan as ferramentas, podemos decir, o mundo da innovación é algo máis alonxado, pero as ferramentas que estamos utilizando son ferramentas conceptuais e metodolóxicas que ofrecen o deseño e os procesos creativos, porque o século XXI debe ser o século dos ecosistemas. Ese obxectivo sustentable número 17, escoitades moitas veces falar dos ODS, da Axenda 2030, ese obxectivo 17 é o obxectivo das alianzas. Por eso, un compromiso que se quere coa educación dende a Fundación DIDAC queremos, é unha institución que nace precisamente para orbitar en torno a outras instituciones e facendo alianzas deste tipo, falo de coordinación, de cooperación, de tercer redes, e por iso pareceme importante estar aquí. Hai pouco participei nunhas xornadas na Porto Design Bienal que se titulaba Materia e Territorio e fixeronme unhas preguntas. Preguntaronme se existe un material para esta era. E me preguntaban isto nun contexto de innovación e eu contestei que a tradición, porque nos exixe unha mirada inédita cara ao novo
cara ao aparentemente coñecido, cara a cultura propia diferencial, e non hai mellor maneira de protexer unha cultura que renovándoa con respecto, para facela brillar no presente. Hai esta frase de Bruno Munari, na tradición hai reglas que morren e reglas que nacen, estará viva mentre a súa aportación se renove continuamente. Por suposto que mellor oficio, de aí ese nome de diferenza, Luis Seoane falaba de que a Isaac Díaz Pardo, en 1962, fala de nós queremos enriquecer ao mundo coa nosa diferenza. Non me importan tanto cales deben ser esas referenzas, senón como son esas ferramentas ou que outras ferramentas deben conxugarse, para que o noso presente funcione a todos os niveis, dende a igualdade, a diversidade, a responsabilidade, e por iso hai que facer novas lecturas, en moitos casos tamén da historia da arte e da historia do deseño. Por suposto, para mí o deseño é unha herramienta fundamental para axudar as persoas a lidar co cambio, porque pola súa capacidade para propoñer solucións aos problemas complexos. A arte aporta o cuestionamento, e o deseño aporta esas solucións. A arte cuestiona esas solucións, pero ambos necesitan da ciencia, da empresa, da tecnoloxía para poder cambiar o mundo. Di Cruz Novillo, que coñeceredes, por lo menos os de gráfico, ese home que deseñou España, que un deseñador é un arqueiro que lanza a flecha co obxectivo de acertar de quedar o máis cerca posible do centro da diana. Para o deseñador é o mellor tiro posible, mentras o artista colle o arco, tensa, lanza a flecha, e onde cai a flecha, debuxa a diana. O artista acerta sempre, porque a arte é unha viaxe de ida e o deseño é unha viaxe de volta. O deseño faise co que se coñece e a arte faise co que se descoñece. O deseñador traballa con problemas e o artista problematiza sobre as propias solucións. Decía George Braque, eu primeiro atopo e despois procuro. E porque non é arte todo o que reluce. Mentre un deseñador pon as cousas no seu sitio, os artistas o que ponen é todo patas arriba. E para min é iso clave para pensar o mundo, e quería comenzar con iso, para repensar as nosas empresas, para repensar a innovación, para repensar a ciencia, para repensar a sustentabilidade. A arte e o deseño non é só unha parte, como sabedes, decorativa. A mí interésame ambos. Aquí vemos a Diana, que ten no seu estudio o propio Cruz Novillo. Esta é unha fotografía que fixen un día que estiven de visita. Pero, como digo, a mí interésame construir esa propia diana, debuxar os meus propios círculos, construir a miña propia historia. E todos temos a miña propia historia profesional. Antes me escribía como comisario. Eu, a verdade, Mario, xa non sei o que son. Cambiei tantas veces de nominación e de un mesmo de pensar a que me dedico. Prácticamente no mundo da arte fixen de todo. Comprei coleccións, dirixín unha feira, dirixín varias revistas, editoriais, fixen exposicións, agora asesoro unha Axencia Galega de Innovación, estou facendo un festival en Madrid de sustentabilidade, como aplicar a arte con empresas. Onte mesmo estaba, o luns, estaba inaugurando con 2 ministros unha exposición que me fixo especial ilusión porque estaba co ministro de Cultura e co ministro de Migración e Seguridade Social e Inmigración, Escrivá, que decía, para mí o que me fai ilusión é estar aquí co ministro de Cultura nun ministerio que non é de Cultura, porque realmente temos que loitar porque esos procesos creativos e esa arte volva a coller unha empatía. A arte está absolutamente desempatizada coa realidade, coas persoas. A xente non vai a ver as exposicións, salvo que as faga de Inditex. Entón, realmente temos que ocupar esos lugares. E para iso temos que construir a nosa historia. A nosa historia dende Galicia e a nosa historia tamén que realmente é unha historia que todos sabemos que non foi o mesmo ser home que muller ou ser branco que negro para estar na historia. Por suposto, para min, está por facer unha historia de arte do deseño en Galicia. Hoxe non me vou a centrar niso, simplemente dende a perspectiva da muller, simplemente quería traer algúns exemplos. É verdade que si é difícil xa a nivel
nacional ou internacional, pois circunscribir eso a un lugar máis pequeno. Vemos moitos libros que falan de deseño en Galicia onde non se cita ningunha diseñadora, non? Afortunadamente está cambiando, un nome de Lolita Díaz Baliño, non? Fundamental para a Galicia moderna e o cartelismo. Na Rúa Esbella sempre se fala de Luis Carballo, que realmente foi e fixo unha labor exemplar facendo Galicia moda, este eslogan de la Rúa Esbella con Adolfo Domínguez, non? Pero realmente ao lado dele estaba Julia Taboada, que era quen facía tamén toda a historia de estrategia, non? Hai pouco eu pude expoñer estes Luis Seoane era feminista, non? É dicir, ao mellor non se denominaba como tal, pero sempre apostou pola muller como que realmente era a continuadora da cultura en Galicia, non? E este é un detalle que ten no ano 79, cando fai os seus tapices, non? Luis Seoane era un artista estrella a nivel Argentina e, por suposto, en Galicia. Traballou con unha artesana, María Elena Montero, que está en Sada, que, bueno, me cedeu para poder expoñer isto, que realmente se expuxeron conxuntamente 2 veces, unha no ano 79 e outra na Fundación de IDACA hai un par de anos. Elena Montero me contaba como Seoane lle obrigou a firmar o tapiz, non? Que foi construído, é dicir, e iso fala de dúas cousas. Fala de como valoraba a artesanía, non? O facer artesán, e como valoraba tamén o contexto desa muller, non? Algo que, si hai décadas foi sorprendente. Faz unha pregunta, sí. Non te escoito ben, Eso, en parte, fue un gran avance, porque en el mundo del arte y la literatura siempre las mujeres han firmado los hombres, o no han firmado. Por el hecho de que hay un montón de mujeres que han sido figuras del mundo del arte y del diseño que igual vamos a ver. Non, totalmente, non? É un pouco do que imos falar aquí, non? Aquí, a verdade é que eso, que ela mesma me contaba, que foi unha cousa completamente de Seoane, non? Que lle daba ese valor. Seoane o que facía era estos deseños cos cores, eles iban a comprar as telas a Astorga, facían un pantone, colocaban os números, el se levaba a Argentina un dos pantones e ela se quedaba co outro mostrario das telas aquí, non? El lle daba estos cartóns, non? De tapices cos números e ela acababa por facer, non? Bueno, hai no mundo da moda antes falaba, non? Bueno, aí sí que realmente hubo un recoñecemento, non? Porque a partir de Adolfo Domínguez, pois aí Purificación García, Quina Fernández, Pili Carrera, Alba Conde, Bimba e Lola, bueno, ainda hoxe Nightbrary ou The Due, bueno, que son empresas destacadas lideradas por mulleres, non? Ou colideradas por mulleres, non? Pero iso que aconteceu na moda non aconteceu en moitos lugares, non? Pero, por suposto, temos diseñadoras e, ainda que non están dentro da miña conferencia, eu quería facer este comenzo, non? Con elas, como pode ser Manuela Mariño, que agora acaba de gañar 2 anos consecutivos 2 Laus, a diseñadora que redeseñou la voz de Galicia e fixo esta colección, por exemplo, agora acaba de está dedicada a Valle Inclán, gañou ano pasado o Laos, e este ano acaba de ganar outro Laos por unha colección de historia. María Ramos, unha das principais tipógrafas, no? A nivel nacional e internacional, e penso que estivo falando aquí o ano pasado ou hai 2 anos, no? Estaría o Kiper Mui, Nuria Carballo, moitos os coñeceredes, as Yarza Twins, que agora teñen éxito, son unhas rapazas moi novas, no? Marta Lojo, diseñadora da cervexa, da Xenebra Nordés ou de Paco e Lola, ¿no? Esos lunares que modificaron a nosa maneira de ver o viño, ¿no? Recordo cando saíron, a xente dicía, non, que a mí me gusta o viño, necesito unha etiqueta seria. Agora non temos ese problema con ninguna etiqueta de viño, ¿no? En parte, pois foi por estas apostas innovadoras, ¿no? Xente que vende o mundo da ilustración, como Bea Lema, ou como Nuria Díaz, ou como Tamara Feijó, do universo artesanal, ¿no? Cada vez máis ligado á artesanía e deseño en Galicia, Elena Ferro, Idoia Cuesta, Verónica Moar, ou, por exemplo, agora hai unha exposición moi pequeniña en Sada, pero que realmente nos descubre a imaxe do que foi Carmen Arias, menina, que era a muller de Isaac Díaz Pardo, a que se lle debe, pois, por exemplo, ao taller de xollería en Sargadelos, pero tamén moitísimas das primeiras baixelas, ¿no? Entre elas todas as infantís. E moitas decoracións das baixeiras.
bueno, podíamos seguir con Marta Verde en deseño digital, etcétera, ¿no? O que quería falar con isto é que temos que reconstruir a historia. Pero sí, imos falar de como reconstruir a historia da arte, o deseño dende esa perspectiva, dende a muller, ¿no? Últimamente, bueno, nos últimos anos fixen exposicións sobre este tema en a banca, na Fundación Didac de deseño, falei en Normal, estou montando unha colección na Fundación Didac, que precisamente é unha fundación nova, onde xa temos nestes momentos 100 deseños de mulleres da historia do deseño, porque realmente algúns os comprei por absolutamente nada, e até ese punto chega o descoñecemento que aí que agora afortunadamente se comeza a descubrir e a salir eses nomes, non? Vou pasar ao castelán porque estou traducindo o meu guión e me agoto moito máis. Desculpade, porque preferiría falar todo en galego, pero me di conta que trouxen o guión en castelán. Bueno, esta charla voy a recurrir a unha organización cronológica, ¿no? Para contar un pouco esa falta en la historia que es un hilo conductor muy ortodoxo y que realmente aparece contrario a una de las principales características del feminismo, que es huir de los discursos estandarizados o hegemónicos, ¿no? Aunque paradójicamente construir esa línea de tiempo pues permite descubrir cómo lo que tradicionalmente se consideró residual hoy puede convertirse en fundamental, ¿no? Convirtiéndose así en un recurso efectivo, ¿no? El olvido en la historia del arte, no en todas las historias, tiene un indiscutible acento femenino, ¿no? Y hay que reconsiderar otras historias posibles. Aun siendo de que todo lo que cuente hoy va a tener también un montón de omisiones, ¿no? Y generar nuevas ausencias, ¿no? Pero bueno, creo que este seguimiento cronológico que seguiré y la capacidad comparativa pues nos permitirá un poco a la historiografía mirar y situar de nuevo las mujeres en su lugar, ¿no? Creo que hay que desordenar la historia para cuestionar, ¿no? Y valorar para comunicar, ¿no? Esta es es un fragmento de una cronología de un timeline que tenemos expuesto en Santiago, en el edificio de la banca, un poco contando la historia del arte a partir de, bueno, incorporando mujeres en un montón de... Pero bueno, es mucho más largo que esto, ¿no? Voy a empezar solo citando 3 o 4 hombres, y poniéndome en 1863, cuando Manet, por ejemplo, pinta el desayuno sobre la hierba, ese que lo tenía aquí, y su Olimpia. Courbet termina 3 años más tarde el origen del mundo, su famoso cuadro en el Museo d'Orsay, y Ingres, pues, y aquí Manet con su Olimpia, pues pintaba este baño turco, ¿no? Y de hecho, Ingres en ese momento llegó a denunciar a la pintura por competencia, a la fotografía por competencia desleal con la pintura, ¿no? Ingres tenía un peso específico enorme, ¿no? Pero realmente, bueno, en muy pocos años pues, se pintan cuadros claves para entender la mirada, ¿no? Estas 3 miradas sobre el desnudo femenino que podríamos llevar luego más tarde a Nan Goldin, ¿no? Courbet es el paradigma del realismo, ¿no? Y esquivará todo idealismo académico, como tenía Ingres, ¿no? Como podemos ver aquí, para mostrarse directo, sin ataduras y sin tapujos, ni referencias amaneradas, ¿no? Se enfrenta así a la pintura sin prejuicios, ni teóricos ni morales, ¿no? La comparación resulta muy evocadora, ¿no? Ingres no tenía ningún escándalo, porque era el sabor oriental de la época, ¿no? Digamos que del francés burgués, ¿no? Parisino de la época, y Courbet, en cambio, eran mujeres pintadas de natural, caras desbordadas, una carnalidad monumental. Bueno, quería un cuadro, realmente este es un encargo de un embajador turco, Khalid Bey, que quería el cuadro donde se viera el sexo ofrecido de una mujer sin cabeza, ¿no? Este cuadro desapareció de la historia del arte hasta que reaparece en el mercado y es confiscado por los nazis, luego pasa a manos de los soviéticos y después acaba en casa de Jacques Lacan, que tenía escondido detrás de otro cuadro para no escandalizar a nadie, ¿no? El porqué de la prohibición y de que tardara en exponerse públicamente un siglo es claro, ¿no? Una mujer que solo tiene muslos y abdomen, vagina y vello púbico. Es el comienzo de unas nalgas y unos pechos, ¿no? No tiene rostro ni cabeza. Es la mirada impúdica, es la mirada
prohibida, ¿no? Es el vicio de mirar, la curiosidad. Una obra que no estaba destinada a las miradas colectivas. Cualquier obra muestra mucho más que esta, pero su misterio radica precisamente en esa intimidad, ¿no? Y en esa contemplarla es convertirse en quien lo pintó, ¿no? Manet pinta su Olimpia y decía, venid a ver obras sinceras, ¿no? Será la primera obra maestra ante la cual la multitud perderá la cabeza. Estamos hablando también de 1867, ¿no? Olimpia era un nombre común entre las prostitutas de la época, lo negaba todo, el canon, la belleza, la inocencia del cuerpo femenino, la contemplación convencional, el Olimpio. Y, bueno, hoy entendemos la importancia del contexto, ¿no? Y que, bueno, Picasso pintara lo ya pintado por Velázquez, Duchamp fuera capaz de pintar unos bigotes a la Mona Lisa o Rauschenberg por un de Kooning, ¿no? Pero tras la Olimpia de Manet y el origen del mundo de Courbet, el desnudo y la pintura se verán de otra manera, más reflexiva y más crítica. Y llego a la última imagen masculina, ¿no? Creo que tengo una al final, después, que es El État d'Honneur de Duchamp, la famosa última obra del artista iniciada en 1946 y terminada en 1966, donde el espectador mira a través de una mirilla, un agujero de una puerta, y ve esto, ¿no? Es otra de las grandes obras secretas de la historia, ya que su autor tardó más de 20 años, ¿no? Trabajó en ella sin enseñar nada. La principal modelo del État d'Honneur fue esta artista brasileña, fue María Martins. Podríamos detenernos en muchos, bueno, apasionantes detalles de su vida, ¿no? Fue amiga de numerosos pintores y escritores, entre los que se encuentra Mondrian, bueno, con quien expondrá en Nueva York y a quien le compró uno de sus cuadros más famosos, Vittorio Boogie Boogie, que luego donó María Martins al MoMA. Pero más allá de ser la amante de Duchamp, se merece que hoy se hable mucho más de su escultura surrealista, muy singular, donde mezclaba lo humano, lo vegetal, lo animal. En 1940 realiza esta escultura, Lo imposible, donde un hombre y una mujer se sitúan en una suerte de enfrentamiento, unidos únicamente en la parte inferior, con sus cabezas separadas por estas largas púas, ¿no? Es obvia la alusión a Lacan, ya que para él no hay relación sexual porque siempre hay dos complementarios y no complementarios. Lacan lo llamó lo imposible a esa inexistencia de relación sexual, porque para él no hay seres que se complementen y que los dos haga uno, tampoco hay una relación homosexual. Estas esculturas, que tienen mucho que ver con la imaginería brasileña, como la cobra grande, la gran serpiente, bueno, mitos, ¿no? de la devoradora de hombres, hablan del poder del erotismo y de la violencia del sexo, ¿no? Y por ello fue criticada por obscenidad, ¿no? Pero lo realmente grave es cómo fue silenciada y cómo únicamente es conocida como la amante de Duchamp, ¿no? Algo que, bueno, hoy la historia deberá reparar, ¿no? En pintura, bueno, pues una de las artistas que consiguió últimamente significarse con esta obra enérgica es Cecily Brown, ¿no? Pero, bueno, artistas como ella desmontan esa sensación latente de que el expresionismo y el neoexpresionismo son eminentemente masculinos, ¿no? Vemos no solo Cecily Brown, sino, por ejemplo, Paula Rego, ¿no? O Marlene Dumas. Seguramente habría que comenzar por desmontar los tópicos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí una obra que no sabemos, están hechas por un hombre y por una mujer, Gada Amer y Reza Farkhonde, que veis ahí, pero, bueno, ella es una artista egipcia y él es un iraní, y lo curioso es que las figuras de las mujeres con posturas sexuales explícitas, derivadas del mundo de la pornografía, ¿no? Y pasadas por el tamiz de la mirada femenina, son de Amer, ¿no? De la mujer. Y en cambio los jardines y las plantas son de Reza Farkhonde, ¿no? El trabajo conjunto facilita esa integración, ¿no? De lo masculino y lo femenino en única pieza, ¿no? Pero si no supiéramos quién es quién, diríamos que lo contrario, ¿no? El inicio de la creación conjunta de ambos supone una revisión del concepto de autoría, no definido por la disolución de la mirada, sino por la convivencia de modos diferentes de la expresión de la mirada. Basta una lectura rápida a la historia del arte, al universo de las colecciones de los museos más importantes, como el Museo del Prado, como la National Gallery o como el Museo del Louvre, para que quede claro el problema, ¿no? Que señala Peyo Riaño en su libro Las Invisibles. Hay muchas mujeres desnudas, pero muy pocas artistas.
Y él relata cómo en la colección de la National Gallery, que abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XX y está compuesta por 2.300 obras, únicamente hay 20 pinturas realizadas por mujeres artistas que estén expuestas, ¿no? Y solo 20 en total en el museo, y solo 4 de ellas cuelgan de las paredes del museo, ¿no? Entre ellas artistas de indudable calidad, como Artemisia Gentilesti o Elisabeth Bigelow o Judy Leister, ¿no? Estas dos últimas se repiten en el Museo del Louvre, que cuenta con una colección de 5.500 pinturas, de las que se exhiben 3.600, pero solo 21 pertenecen a mujeres, ¿no? Entre ellas la de Marie de Orleans, a quien dedicó una exposición temporal grande en el 2018. Y en el Museo del Prado se exhibe poco más de una decena de pinturas de mujeres, ¿no? Clara Peters, por ejemplo, Sofina Anguissola, Angelica Kaufman o Rosa Bonheur, ¿no? Gentileschi creo que también está. Los datos numéricos son contundentes, ¿no? Lo que nos habla todavía de una falta de voluntad a la hora de normalizar esa situación, también de la burocracia que tienen estos museos, que van más lento. Por eso las instituciones más jóvenes y más flexibles tenemos que tomar mucha más iniciativa en ese sentido, ¿no? Es por tanto que una de nuestras principales responsabilidades profesionales como historiadores, pero también a la hora de concebir cualquier proyecto, es recuperar estos legados no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, ¿no? Máxime cuando muchas de esas pinturas que se exhiben fueron hechas por mujeres, pero atribuidas a otros autores, ¿no? Que era un poco a lo que te referías tú, ¿no? Políticamente, si atendemos también a los temarios de bachillerato, todavía hoy no se contribuye a callar ese silencio, ¿no? En periodos como el barroco, solo Gentilesti, Artemisia Gentilesti, sale, ¿no? O en el neoclásico, solo Angelica Kaufman, ¿no? Las mujeres desaparecen por completo en otros periodos, ¿no? Con nombres que se cuelgan un poco de manera anecdótica, como Anguissola en el Renacimiento, Camille Claudel en el Romanticismo, ¿no? Porque queda claro que hay más artistas mujeres, ¿no? En el Renacimiento, Lavinia Fontana, Lucrecia Chistelli, Bárbara Longhi, posiblemente no suenan, porque no las hemos estudiado. O en el Rococó, Elisabeth Bigelow, Andrea Dorothea Tersburg, Marguerite Gegard, son artistas indiscutibles. En el Barroco, Louise Moujon, Elisabeth Sirani, es como hablar chino, ¿no? Neoclasicismo, Maurice Denis Villers, Constantin-Marie Charpentier. En el impresionismo, Berthe Morisot, ¿no? Berthe Morisot, una artista pues clave, ¿no? Susan Baladón, en el posimpresionismo, Emile Carr. Bueno, podría ser la lista interminable. La cuestión es que debemos contribuir a ese relato, ¿no? Vamos a empezar un poco más atrás, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX se crearon instituciones, es verdad, en el gobierno de Londres, como la Royal Female School of Design, o en Estados Unidos la Philadelphia School of Design for Women, pero no será hasta la llegada de Art and Crafts cuando podemos considerar un poco la llegada, ¿no? del diseño moderno, ¿no? Cuando el papel de las mujeres cobra una visibilidad creativa inédita, ¿no? Es verdad que el nombre de William Morris está por encima, ¿no? Sobresale por derecho propio, pero más allá de eso, la enorme presencia de creadoras con conocimientos de diseño y de artesanía pues es brutal, ¿no? Pero la historia se olvidó de sus nombres, no el momento, sino la historia posterior, ¿no? Aquí vemos uno de los ejemplos, ¿no? Basta también ver esta significativa fotografía, ¿no? Todas son integrantes históricas de la escuela de Glasgow, ¿no? Margaret MacDonald, pintora y decoradora, que se casó con Mackintosh, que es quien vemos, ¿no? en el centro de la imagen, ¿no? Realmente, pues, por ejemplo, mucho sabemos de Mackintosh y poco de Frances MacDonald, ¿no? Pero realmente Frances MacDonald es un artista clave, ¿no? Podríamos pensar, hace poco hubo una exposición en la Louise Ewbank sobre Víctor Moscoso, ¿no? La influencia que ha tenido, por ejemplo, sobre autores como Víctor Moscoso o Walton Kelly, ¿no? Los considerados 5 grandes de la psicodelia, ¿no? de los portes de la psicodelia en los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Fueron a beber de la era victoriana y del Art Nouveau y luego, pues, bueno, tradujeron eso a través del paso del pop, ¿no? Que había pasado. El diseño psicodélico no se preocupaba por la legibilidad y se dejaba guiar por guiños expresionistas, ¿no? Y decorativos que tenían mucho que ver con esta fantasía lírica, ¿no? Con la que MacDonald tenía sus trabajos.
en los que también destacaban pues estas formas vegetales y redondeadas. Pero lo curioso es que décadas después, muchas, 6 décadas después, se repite la ecuación, ¿no? Y resulta extraño que aún hoy se siga hablando de los 5 grandes de la psicodelia, y lo veía en esa exposición, y no hablar de Bonnie McBeal, que era la sexta, ¿no? Pero que era clave en ese momento histórico porque realiza ahí carteles para Hendrix, para Led Zeppelin, para Pink Floyd, para The Who, y se dice que está al lado de los 5 grandes, ¿no? Cuando, bueno, ¿por qué no hablamos de los 6 grandes representantes de ese movimiento contracultural? Cuando además ella hizo muchísimo más que muchos de esos 5 porque realmente acabó bueno, pues trabajando en la institución, una vez que deja Wilson, más importante que hacía todos los carteles y los conciertos, ¿no? Volviendo aquí tenemos trabajos, ¿no? Maravillosos de Bonnie McLean, en el cual, por ejemplo, en la Fundación Didac pues, hemos conseguido hacernos con uno original, ¿no? Es curioso, las exposiciones de diseño suelen ser, a mí me suelen decepcionar siempre bastante, ¿no? Porque no trabajan con originales en muchos casos de los que se hicieron, ¿no? Acabo de ver la exposición de Paula Scher en el Museo de Artes Decorativos de Madrid este sábado y realmente eran todo adhesivos, ¿no? Que se pegaron en la propia Fundación Didac. Tenemos 6 carteles originales de teatro público de Nueva York y que costaron menos que lo que costó enmarcarlos, ¿no? Por eso digo que a veces es un tema de trabajo, no es un tema, siempre nos quejamos de temas económicos, es un tema de investigación y de trabajo, ¿no? Pero vamos a seguir, ¿no? Volviendo al movimiento de Art and Crafts, ¿no? Conocemos algunos integrantes masculinos, como decía, como Mackintosh, pero menos a figuras como Mae Morris o Georgie Gaskin, ¿no? Mae Morris, que era hija de Morris, ¿no? Mary Zimmerman, ¿no? Esta creadora... bueno, sueca, se dice que bueno, diseñó bueno, en joyería, en metalistería, dominó la pintura, la escultura, un hombre absolutamente abandonado, ¿no? de la historia del diseño, ¿no? Jean Lavín o Lilian Todd, que realmente hasta la Primera Guerra Mundial las mujeres diseñadoras fueron empleadas artesanas que ejecutaban diseños realizados por hombres, ¿no? Aprovechando esa habilidad que tenían para trabajar pues, lo manual, ¿no? Más fino, lo delicado, las artes decorativas, ¿no? Y ejercían como asistentes del estudio de diseño, ¿no? Pero realmente hay un montón de inventos, como por ejemplo en el campo de la alta costura y de la moda, Cheruitos, Jean Lavín o Lilian Todd, por ejemplo. Aquí vemos a Lavín también en la moda Lilian Todd, que patentó una máquina para producción masiva patentó una máquina para los aeroplanos, ¿no? Estaba viendo que Eloise Knight patentó una máquina para la producción masiva de bolsas de papel de fondo plano, ¿no? Que todavía hoy se venden en todos los supermercados estadounidenses, ¿no? O Melita Benz, que inventó el filtro de café, no están en ningún libro de diseño, en absolutamente ningún libro de diseño. Bueno, ahora sí, hay un libro que te recomiendo, que es un libro que acaba de sacar, por ejemplo, Alice Rowston, que es la crítica de diseño de New York Times, que se llama Design as an Attitude, y habla un poco el diseño como actitud, cogiendo la máxima de Moholy-Nagy de que el diseño no es una profesión, sino una actitud, para hablar un poco de qué se está haciendo en diseño contemporáneo más allá de la forma, y recoge pues, muchos de estos nombres. Y en su propio Instagram, si la seguís, pues está continuamente poniendo nombres de estos abandonados de diseño muy interesantes. Empezó a hacer relativamente poco, pero a ponerlos en Instagram, pero realmente semanalmente sorprende con algunos. Podemos irnos al dadaísmo, por ejemplo, ¿no? Que no fue un estilo muy concreto y seguramente esa no condición lo convertirá en una actitud creativa que es fácil de rastrear en muchos otros momentos de la historia, por ejemplo, en el presente, ¿no? El dadaísmo es uno de los movimientos que más está influyendo en el presente, en los artistas contemporáneos, por esa irreverencia, ese desafío a lo establecido, y podemos reconocer, bueno, pues labor como la de Sophie Tauber-Arp, ¿no? O Julian Roche o Susan Duchamp, ¿no? Un montón, ¿no? Aquí solo traigo una serie de ejemplos, como Beatrice Wood también en cerámica, ¿no? O en el dadaísmo, pues también Emmy Hemmings o Fred Loring-Goven, bueno, que son poetas, ¿no? Poetas alemanas que trabajaron mucho también en el mundo de la performance, ¿no? Por supuesto, Hannah Höch, ¿no? Esta sí que es conocida y está dentro de la historia, ¿no? Porque es pionera a la hora de plasmar el papel
de la mujer moderna y exponente de una contradicción del movimiento dadaísta, porque ellos defendían la emancipación femenina. Sin embargo, en la práctica no llegaron nunca a aceptar a Hawke como en la medida de su verdadera importancia, ¿no? Para mí, Hawke son plásticamente los mejores collages del dadaísmo, ¿no? A lo mejor no todos son los más icónicos, pero sí los más plásticos. Y ella tenía un acceso a material increíble porque era archivera, ¿no? Entonces trabajaba en una editorial berlinesa y bueno, pues creo que tiene la obra más íntima y más estética, en cierto modo, en sus fotomontajes dadaístas. Para mí son los mejores resueltos desde un punto de vista compositivo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Dada Dandy, ¿no? O Dada Dandy, que es también de los más pictóricos y, bueno, en muchos, pues, se burla también de esa manera que tienen un poco de... Bueno, realmente el dadaísmo lo que quería era, con sus collages, recomponer el orden político y el mundo en general. Bueno, pues ella lo hace también con el propio dadaísmo, con críticas a sus propios compañeros por machismo, ¿no? Dice Arthur Danto que realmente el paradigma del mundo contemporáneo es el collage, ¿no? Y habla respecto a Herfield y el montaje, que dice que la tarea ya no es representar el mundo, sino recomponerlo, ¿no? Y eso es un poco lo que hizo el dadaísmo. Aquí vemos más ejemplos, ¿no? El dadaísmo es una ruptura con las normas establecidas, ¿no? Incluso artistas gallegas como Maru Jamallo, ¿no? Que, bueno, está más vinculada al surrealismo, ¿no? Pero es verdad que como actitud fue un artista también en algunos momentos dadaísta, ¿no? Todos estos ejemplos nos quedan claro que esos nombres que están a cuentagotas, pues hay que recolocarlos, ¿no? Sobre todo si como hoy hay esas grandes teorías que hablan de que el célebre urinario, y si se llegara a demostrar, algunos dicen que sí, que se demuestra tal, que fue idea de la novia de Duchamp, ¿no? de Elsa, von Freytag-Loringoven. Bueno, lo mismo sucede si nos detenemos con el cubismo, ¿no? Nombres como Maurice Laurencin, Marie Blanchard, Helena Vieira da Silva, bueno, son suficientemente significativos para explicar que la reducción de las formas a lo esencial y el uso de perspectivas múltiples y fragmentadas no era de uso exclusivo masculino, ¿no? O el trabajo de Alexandre Exter, Popova, Marlene Bros, que no lo tengo, Vera Molnar, bueno, importancia para el constructivismo o para el futurismo, ¿no? Son nombres absolutamente claves y que, bueno, comienzan a salir, pero no en la justa medida, ¿no? Con el surrealismo, Meret Oppenheim o Dora Maar, ¿no? Aquí sí que un poco más conocidas, ¿no? Pero podríamos sumar otras no tan conocidas como Leonora Carrington o como Tarsila Damaral o Claudio Cahún, fotógrafa como Dorothea Tanning o la propia Maru Jamallo, ¿no? Antes citada. O Sonia Delanoy, que sí que realmente es una figura ya más conocida, ¿no? Que es una figura clave del arte abstracto y que se basó en el cubismo y en lo que se denominó el orfismo. Bueno, y antes, lo que habías dicho, de que muchos hombres artistas se conocen por sus obras, pero las mujeres artistas se conocen por las novias o las esposas de. Y ahora mismo estamos haciendo una investigación, una teoría, bueno, que ya llevo haciendo varios años, de que los cuadros de Dalí muchas veces los pintaba Dalí, y que en verdad él solo lo filmaba o algo así. Y se han hecho estudios de la obra de Dalí, y muchos según que estrellas sobre esas cosas. No lo sé. A ver, algunas teorías también se pasan muchas veces de frenada, ¿eh? Tampoco vamos porque en el caso de Dalí también hay vídeos pintando, quiero decir que y Dalí era un genio. Una cosa es que a lo mejor lo que se demuestra también es que había un talento ahí tapado que también tiene una serie de obras realizadas, ¿no? Yo lo que creo sobre todo es que esta idea para mí no es quitar, por supuesto, a todo lo que hicieron dadaístas. Yo lo que creo es que hay un vacío y lo que hay es que construir la otra mitad. Nos falta la otra mitad. Pero sí estoy muy en contra de cuando se trata de construir la otra mitad derrumbando a la mitad que hay. Que no digo que sea el caso, pero no conozco esa teoría, la de Dalí, pero bueno, me parece más dudosa. Por lo que conozco de Dalí, Bueno,
Bueno, otra artista, ¿no? Tamara de Lempicka, por ejemplo, que sí que fue conocida, ¿no? Esto nos llevaría al Art Deco, ¿no? Es un estilo que lo llevamos mucho más al mobiliario o mucho más al interés orgánico ese del Art Nouveau, ¿no? Esa fragmentación geométrica, pero Tamara de Lempicka consiguió llevar esa pintura metálica, fría, singular, elegante, ¿no? Bueno, que era realmente, ella quería ser sensual, ¿no? Y configuró, en este caso, muy como Dalí, ¿no? Configuró su propio personaje al mismo tiempo que su propia pintura, ¿no? Una actitud elitista, distante y bueno, la pintura para mí de Lempicka sobre todo evasión fugaz, ¿no? Y creo que son un retrato de época, esos cuadros, también un símbolo del momento, ¿no? Por supuesto, se habla mucho de las mujeres en la Bauhaus, ¿no? En el primer cuarto del siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, pues las mujeres sí que fueron consiguiendo derechos, ¿no? Que reconocían su contribución y que trataban de acabar, bueno, pues con siglos de opresión política, ¿no? Aumentaba, por ejemplo, el sufragio de las mujeres, tanto en Europa como en América, ¿no? Pero realmente lo importante fue el cambio de mentalidad también de muchas mujeres que consiguieron creer firmemente en sus habilidades y en el campo del diseño es uno de los sitios donde más determinante fue todo eso, ¿no? La labor de la mujer, pues, por ejemplo, de Annie Albers, ¿no? En los talleres de la Bauhaus fue determinante, ¿no? Esa fusión de arte y artesanía, ¿no? Gunta Stolz, Annie Albers, Gertrude Arndt, ahora veremos algunos nombres, ¿no? Benita Otte, por ejemplo, ¿no? Muchas de las facturas de Benita Otte fueron resultados de clase de ejercicios con Paul Klee, ¿no? Y los ejercicios que eran una de las alumnas más brillantes, ¿no? A la hora de dar sentido a esos ejercicios, ¿no? Que eran ejercicios con rayas, ¿no? Que transitaban de blancos a negros, pero que luego también llevaron color, ¿no? Esas experimentaciones, pues bueno, a partir de colores secundarios, pues les llevó para mí a obras prodigiosas, ¿no? Si nos vamos a la época de la Bauhaus con estas maravillas, ¿no? Además de tener pues mucha innovación textil por la jugabilidad geométrica que tenía en el momento, ¿no? Y ese manejo cromático. Como tejedora, pues bueno, se unió mucho a Gunta Stolz y ambas comenzaron a experimentar en el taller de tejido de la Bauhaus, ¿no? Las reglas que marcaba el oficio, ¿no? Y bueno, Gunta Stolz fue una de las mujeres más exitosas que emergieron de la Bauhaus, ¿no? Y cuando la Bauhaus se fue a Dessau, pues bueno, fue la que llevó un poco todas las técnicas del textil, el método y bueno, las propias sillas de Marcel Breuer pues tienen los textiles de Gunta Stolz, ¿no? Digamos que convirtió la tejeduría de la Bauhaus en los talleres casi más exitosos, ¿no? Y bueno, por eso muchas mujeres de la Bauhaus fueron por ahí, ¿no? Otra, Gertrude Arndt, ¿no? El uso del color y de la forma, ¿no? Con el tiempo el uso del cuadrado se convirtió en un elemento bueno, fundamental de sus diseños, ¿no? Esta es la oficina de Walter Gropius, el director de la Bauhaus, ¿no? Que tenía la propia alfombra realizada por Gertrude Arndt, ¿no? Sí, todo es de ella. Sí. Además, era una apasionada de la fotografía. Aquí vemos una fotografía de ella, vemos una fotografía de Sophie Kohl y vemos una fotografía de Cindy Sherman, ¿no? Es decir, que realmente, fijaros que Cindy Sherman fue muchísimo más conocida que Gertrude Arndt y Sophie Kohl, y aún ahora en el presente se recupera, por ejemplo, toda la labor fotográfica que realizó, ¿no? Ella tiene 43 autorretratos maravillosos realizados con trajes diferentes, ¿no? Y bueno, eran fotografías que desafiaban totalmente a la fotografía moderna en su momento, ¿no? No tenía un sometimiento a los fundamentos geométricos que eran, y en ese sentido es una pionera del autorretrato, ¿no? Pero una olvidada también en ese punto de historia. Bueno, Ida Kerkovius, Oti Berger, también con una influencia de Paul Klee, voy un poco más rápido, Grete Marx, formas simples, ella entró muy pronto como ceramista en la Bauhaus, ¿no? Realmente sus piezas para mí son de las mejores que se realizaron en la Bauhaus. Marguerite Friedlander Wilgenheim, bueno, formas simples que llevó a la porcelana, ¿no? Una porcelana blanca sin decoración, con estricta elegancia, ¿no? Es una ceramista que se movía mucho entre la innovación y la tradición porque trabajaba mucho en lo duradero, bueno, y era una de las más prácticas, ¿no? Pero
aunque parezca lo contrario y ahora salgan tantos libros de mujeres en la Bauhaus, en la etapa de Weimar no se facilitaba mucho el acceso a la mujer a la escuela de la Bauhaus, en contra de lo que pueda parecer, ¿no? Eran sobre todo admitidas para los cursos de los telares. Y eran porque los hombres de la Bauhaus temían una tendencia demasiado fuerte en la escuela hacia lo artesano y veían la Bauhaus, el origen de la Bauhaus, la arquitectura, veían que se podía poner en peligro, ¿no? Marian Brandt, por ejemplo, no sé si la... tuvo serias dificultades para entrar en el taller de metal, ¿no? Luego acabó, bueno, legando cosas maravillosas y siendo un gran nombre, ¿no? Pero tuvo serias dificultades para poder realizar su obra, ¿no? Como esta conocida tetera, ¿no? Y realmente son diseños considerados, bueno, precursores del diseño industrial contemporáneo. Por ejemplo, esta lámpara de Marian Brandt, no recuerdo, estaba viendo a ver si tenía por aquí escrito el nombre, Candem, pues también lo tenemos en la colección Didac y, bueno, aún se pueden comprar con relativa facilidad lámparas originales de la época, ¿no? Nosotros tenemos una de 1930. El otro día vi una de 1928, que es el modelo original en este Museo de Artes Decorativas, después de la exposición y realmente es pequeñita, es más bonita todavía el primer modelo inicial, ¿no? Bueno, las mujeres han recurrido históricamente más a la artesanía, merecen ese reconocimiento, ¿no? Aunque también artistas, por supuesto, como Picasso, como escultores muy artesanos, como Medardo Rosso, como Giacometti o como Rodin, son ejemplos, ¿no? Claves a la hora de valorar el proceso artesanal, ¿no? Que es algo que se ha puesto muy de moda, ¿no? en estos momentos. Yo recuerdo que en los años 80 en Arco estaba prohibida los tapices y la cerámica. Estaba considerado algo obsoleto, ¿no? Y entonces no era moderno, no podían entrar en Arco, ¿no? En los últimos años no vemos más que tapices y cerámica, ¿no? Realmente es lo moderno, es decir, que al final nos movemos mucho en el mundo de las modas y lo que habría que hablar es de buenos trabajos y malos trabajos, ¿no? Y no tanto en lo que esté ahí, ¿no? Bueno, en este caso vemos Margaret Lihotzky, que, bueno, pasará a la historia por esta cocina, ¿no? Una cocina diseñada en 1947. Ella fue la primera arquitecta, o la considerada primera arquitecta austríaca, ¿no? Y aquí lo que buscó fue una solución teniendo en cuenta principalmente los conceptos de higiene y ergonomía. Estudió la relación entre el tiempo y el movimiento, el trabajo y la distancia entre los alimentos. Es decir, jugó con ventaja sobre cualquier cocina diseñada y pasó a ser la cocina pues, más importante del diseño de la época, ¿no? Tampoco vemos absolutamente en los libros. En alguno de arquitectura sí se introduce, ¿no? Sí, por supuesto, Charlotte Perriand, ¿no? Pionera de la arquitectura interior moderna, ¿no? Arquitecta y diseñadora que se incorporó al estudio de Pierre Genanet y Le Corbusier de una manera muy temprana, ¿no? Creo que con 24 años ya desarrolla su bar bajo el techo, de acero cromado, tal, en el Salón Antonio de París, es decir, fue absolutamente muy precoz y realmente le dio una estética industrial al diseño inmobiliario y con formas orgánicas, pues, bueno, que le dio una singularidad muy importante también para Le Corbusier, ¿no? Porque muchos de los... yo me compré un sillón, una réplica de un sillón de Le Corbusier. Pensé siempre que fuera Le Corbusier hasta que me di cuenta que realmente lo que tenía era un sillón de Charlotte Perriand, ¿no? Es verdad que firmó dentro del estudio, pero que ese sillón lo había realizado íntegramente, ¿no? Otra arquitecta es Lily Reich, que ahora se empieza a reivindicar más, que es una gran impulsora del movimiento moderno. Estudió con Paul Behrens y pasó brevemente por la Bauhaus diseñando pues, mobiliario, tejidos, pero sobre todo destacó por la capacidad que tenía para el interiorismo, ¿no? Vemos esta exposición diseñada por ella, ¿no? O las sillas Barcelona, que trabajó con Mies, ¿no? Pero será sobre todo eso, en el campo de las exposiciones, donde consigue algo absolutamente singular, ¿no? Casi siempre de la mano de su pareja, que era Mies van der Rohe, ¿no? Con él diseñó la sala de vidrio, el café de terciopelo y seda en la exposición de la moda de la mujer, y a Lily Reich se le atribuye la silla del pabellón alemán de Barcelona y de la casa Tugendhat, dos de las sillas más conocidas de la historia, ¿no? Grandes ejemplos del diseño industrial, pero también de la artesanía.
y también la coautoría del pabellón de Barcelona, aunque únicamente se cite a Mies van der Rohe, ¿no? De hecho, no deja de resultar curioso que estando Lili Reich en Barcelona, no fuese a la inauguración del pabellón de Mies van der Rohe, del pabellón, digo, de Barcelona, el día de la inauguración. Estuvo trabajando todos esos días, pero a la inauguración no fue, ¿no? Lo mismo que hizo muchos años más tarde Dennis Scott Brown, cuando su socio y marido, el arquitecto Robert Venturi, viajó para recoger el prestigioso premio Pritzker, ella no lo acompañó. Naturalmente, ese galardón tenía que haber sido para ambos, ¿no? Porque hacía 26 años que firmaban conjuntamente sus trabajos. Y eran las ideas de Scott Brown sobre la importancia del ordinario las que ayudaron a armar algunos de los libros míticos, como Aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Por supuesto, Robert Venturi lo reconoció y le dio todo el valor. No era un problema con Robert Venturi, sino un problema un poco, en este caso, con los premios Pritzker, ¿no? Eileen Gray, ¿no? Diseñadora, arquitecta, artista, comenzó a exponer en la década anterior, para en los años 20 ganarse una reputación, ¿no? Y adaptar las técnicas tradicionales asiáticas sobre el uso de la laca, por ejemplo, en el diseño, que combinaba con maderas raras, pues a una suerte de abstracción geométrica, ¿no? Y de esto salió este sillón que parece, bueno, que está inspirado en la mascota de Michelin, ¿no? Que de aquella era muy famosa y a lo mejor ya no lo conocéis, pero en mi generación también seguía siendo muy famosa. Estas mismas cuestiones de Lili Reich y Mies van der Rohe y de Robert Venturi y Scott Brown podríamos aplicar a Alvar Aalto y a Aina Marcio Aalto, ¿no? Artífices claves de la arquitectura escandinava. Ella es pionera del diseño de interiores, de mobiliario, y fue una de las primeras arquitectas finlandesas, aunque muchas de sus obras fueron atribuidas exclusivamente a su marido, ¿no? Que trabajaban conjuntamente. Ella manejó magníficamente la pequeña escala, ¿no? Ya sea en arquitectura, como con sus viviendas mínimas, ¿no? Que son maravillosas, como el diseño de cocinas, como pequeñas piezas de vidrio, ¿no? O en este ejemplo paradigmático de su serie de cristal que se llama Vista de Ondas, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, diseñada en 1932, que se puede comprar por 30 euros. Aún hoy, ¿no? Es decir, hay cosas, lo bueno que tiene el diseño es que muchas cosas se siguen produciendo, tal cual, ¿no? Podemos ir a Sargadelos y comprar la primera vajilla diseñada a partir de esas formas propias, que la portomarínica, que es de los años 60, ¿no? La podemos comprar todavía hoy, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar, porque luego muchas cosas se quedan descatalogadas, ¿no? Por supuesto, Coco Chanel en la moda, ¿no? Esa racionalización, esa simplicidad estilística que impuso, ¿no? Y ella solía ir con los pantalones de montar a caballo, iba mucho a las carreras de caballos y iba también, pues, contrastaba en muchos casos con las elegancias de los vestidos de la época, ¿no? Y bueno, al final acabó siendo, pues, una de las diseñadoras más importantes de la historia, ya sea de alta costura, de bolsos, sombreros o ese perfume conocido, ¿no? De Chanel número 5, ¿no? Realmente sentó las bases de la arquitectura moderna, ¿no? En los años 30 también se mejoró un poco la condición de las diseñadoras, ¿no? Vemos a una diseñadora de interiores muy conocida, que era Dorothy Draper, o Eva Zeisel, ¿no? Eva Zeisel fue un verso suelto, con lo cual todavía más difícil, ¿no? de ubicar dentro de la historia del diseño, ¿no? Tenía una vida agitada, fue arrestada por el KGB, al ser acusada de conspirar contra Stalin, fue puesta en libertad sin explicaciones tras 16 meses encarcelada. Luego se casó con Hans Theisel y antes del avance de los nazis, pues, emigró a Estados Unidos por su origen judío, ¿no? Y allí fue donde definió, pues, lo que vemos aquí, ¿no? Ese estilo suave, formas fluidas, amables, que contradecían un poco las formas propugnadas por la Bauhaus, ¿no? Ella había abandonado precisamente Bellas Artes muy tempranamente para ser alfarera, ¿no? Y trabajó, pues, en distintas fábricas en Hungría, ¿no? Lela Vignelli, ¿no? Pues bueno, también muy conocida, ¿no? En Italia, ¿no? En Italia en ese momento pues estaba Cine Boeri, Gaia Aulenti, Anna Castelli Ferrieri, es decir, había grandes diseñadoras, pero que tampoco acabamos de conocer lo suficiente, ¿no? Ella tuvo de clientes a marcas como
como Olivetti o como Pirelli, ¿no? Un caso maravilloso es el de Ray Eames, ¿no? Porque ahí sí que hay una firma conjunta, ¿no? Charles Ray Eames, ¿no? Hablamos de los Eames, ¿no? Pero es verdad que Charles es más reconocido, ¿no? Internacionalmente, ¿no? Aunque Ray, que Ray, bueno, se relegó a una posición secundaria, ¿no? Pero para mí los dos eran absolutamente geniales, ¿no? Y ahí se ve claramente las influencias de uno y otro en los diseños, ¿no? Si tratamos de contextualizar, había que pensar cómo América quería construir y compartir un sueño colectivo, ¿no? Y el expresionismo abstracto, por ejemplo, tenía ese objetivo, ¿no? Y el icono de modernidad en diseño, pues podían ser estos muebles, ¿no? Los muebles de los Sims, ¿no? El acercamiento de Ray, por ejemplo, a la arquitectura fue desde la pintura. Y eso es fundamental, ¿no? Para entender el diseño de los Sims, ¿no? Explica muchas cosas, explica los detalles de sus muebles. También recibió clases de danza, y eso algo que también explica muchas cosas, ¿no? Porque podría un poco, pues, hacer entender este diseño que vemos en su propia casa, ¿no? Esa decoración funcional, ¿no? Sus reflejos, sus fragmentos, los colores, cómo estos consiguen relacionar las formas, los objetos con la vida, ¿no? Pedro Feducci, amigo diseñador, describe, dice que los Sims decía que tuvieron la capacidad de tomarse el placer en serio, ¿no? Y realmente creo que es algo que se ve en sus obras, ¿no? Ray entendió una de las grandes lecciones de la modernidad, la comprensión de que el arte abstracto era espacial y que la riqueza se encuentra en el trabajo de las tres dimensiones. Y para Ray la clave de todo era sobre todo entender esa importancia del espacio que se forma entre los objetos, ¿no? Con la luz y con el color. Y bueno, de ahí que la visión de Charles era más seria, mucho más arquitectónica, por decirlo de alguna manera, y Ray lo que aportó es espacialidad, confrontación, mezcla entre la danza, la pintura, la arquitectura, el diseño. Desarrolló los moldes para curvar la madera, ¿no? Hay que pensar que hoy hay muchísimas cosas orgánicamente y, en cierto modo, humanizó la modernidad, ¿no? Al abrazar cierta irracionalidad. Es verdad que los Sims trabajaron con cierta ventaja, por ejemplo, cuando ellos desarrollan su férula, su famosa férula, ¿no? En 1942, es porque la US Navy los llama para trabajar, para desarrollar, mientras, por ejemplo, diseñadores como Kalashnikov estaban, pues, construyendo un rifle, ¿no? Un fusil que dejó miles de muertos. Ellos estaban construyendo una férula para salvar miles de piernas, ¿no? Y realmente eso también les permitió conseguir las técnicas de la US Navy para conseguir hacer formas orgánicas en los años 40 que no estaban al alcance de cualquiera, ¿no? Como diseñadores ni como arquitectos. Pero sobre todo lo que nos habla es lo que hablábamos de Moholy-Nagy, ¿no? El diseño es una actitud, ¿no? No solo hay que diseñar el qué, sino hay que saber el cómo y el por qué y para quién, ¿no? Se está diseñando. Creo que es algo muy importante y los Sims lo tuvieron, ¿no? Otra diseñadora es Florence Knoll. En los años 30 y 50 podríamos hablar de, bueno, pues de estos diseños claves, ¿no? Ejemplos de mujeres que brillaron. O, por ejemplo, Cipe Pinelli fue una de las primeras, la primera gran directora de arte de las revistas estadounidenses, ¿no? Fue directora de arte de Glamour, de Seventeen, de Charm, de Mademoiselle. Realmente fue la primera en convertirse en miembro del Club de Directores de Arte de Nueva York. Y lo que tenía es un estilo propio, muy fresco, ¿no? Y revolucionó el carácter visual de las publicaciones dedicadas a mujeres, pero que lo que consiguieron es que las mujeres se empoderaran, en cierto modo, en su manera de representarse, de estar, de verse, ¿no? Y ella, bueno, llegó a trabajar con los mejores fotógrafos del momento, ¿no? En todas estas portadas, con André Kerstens, con Herbert Matter, que era diseñador, con Andy Warhol, con Ad Reinhardt, con un montón, ¿no? Y digamos que ella sí que rompió varias veces en su época el techo de cristal, ¿no? Tuvo mucho respeto. Sin embargo, tampoco es un nombre que yo vea en muchos libros de historia, ¿no? Cuando realmente fue absolutamente, su poder fue grande también en Estados Unidos, ¿no? Esta es la otra obra que no es de una mujer, ¿no? Pero es de David Hammons, ¿no? Y en 1983, este artista afroamericano, que tuve una oportunidad de ver ahora, una individual en París, ¿no? en la colección Pinol, se puso a vender bolas de nieve, ¿no? sobre una manta de colores étnicos en una calle de Nueva York.
fina ironía, ¿no? Realmente lo que quería era burlarse del sistema comercial del arte y de la fría historia occidental para descongelar un poco la mirada blanca implícita metafóricamente en el orden minimalista de las bolas, ¿no? Como decía, para la historia del arte no ha sido lo mismo ser blanco que negro y tampoco ser hombre que mujer, ¿no? Hay también un montón de artistas de color que, bueno, son claves en la historia del arte y que desconocemos porque realmente la propia historia está escrita desde lo occidental, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir, oye, voy a intentar recomponer mi historia, mi propia historia, la propia historia que estudié, pero siempre me quedarán cosas, porque nunca voy a tener una óptica de una visión asiática ni una visión latinoamericana, que a lo mejor sí se puede acercar mucho más. Es muy difícil, ¿no? Pero eso es lo fantástico también de la historia del arte y el diseño. Es que el camino es enorme. Si vosotros tenéis una ventaja que no teníamos cuando yo acabé la carrera en el año 98, es que cuando yo acabé parecía que la historia era la que era. Y tú o la sabías, te sabías más el libro o te sabías menos. Entonces, ahora no, ahora sabemos que hay 1000 historias posibles y que todos podéis llevar a vuestra singularidad, a vuestra diferencia, la historia, ¿no? Si a alguien le gusta la historia, el arte y la jardinería o el diseño de jardinería, oye, ese es tu tema y ahí es donde te puedes singularizar, ¿no? Y eso es un cambio y un filón profesional importantísimo para tener hoy, ¿no? Bueno, quería traer algunos nombres, no me voy a extender porque si no me voy mucho, porque no sé, tengo un guión gigante que podría estar horas, de artistas, bueno, pues muy importantes que en cierto modo fueron, bueno, pues eliminados o obviados, ¿no? Más que eliminados de la historia del arte, ¿no? En España también ha pasado, ¿no? Vamos a las exposiciones que hacen reflexión de época y aparece Balot, por ejemplo, en la escultura aparece Susana Solano, poquito más, ¿no? Si nos vamos a los 70, 80. Luego empezaron a aparecer, la mujer siempre aparece cuando hay un problema, una carencia, ¿no? Si no tenemos artistas conceptuales, aparece, ¿no? Si en la performance que no hay tanto dinero, ¿no? Pues aparecen muchas más mujeres, ¿no? Cuando Vitamina D de Phaidon aparece y el dibujo se empodera, llegó antes la editorial que el mercado y casi todos los artistas son latinoamericanos. Cuando se hace Vitamin D2, ya todos son alemanes, estadounidenses, es decir, realmente el mercado y lo masculino pues lo fue devorando todo, ¿no? Volvamos otra vez la vista atrás, ¿no? Acompañemos a figuras del expresionismo abstracto como Lee Krasner, Elaine de Kooning, ¿no? O del color field americano como Helen Frankenthaler, Alma Thomas. Vemos las obras de Alma Thomas de los años 50, 60 y las de Damien Hirst, que hoy cuestan una auténtica barbaridad, ¿no? Podías comprar con una obra de Damien Hirst a lo mejor toda la obra, toda la trayectoria de Alma Thomas, pues da que pensar, ¿no? Bueno, artistas ligadas a lo performativo, pero bueno, las mujeres jugaron un papel clave en el campo, por ejemplo, también de la abstracción, pero en la historia paulatina, que es una historia paulatina de ruptura del espacio pictórico, desde que podíamos trazar desde Caravaggio hasta hoy, ¿no? Para continuar con la pintura de Rubens, pues no aparecen las mujeres, ¿no? Pensamos en Turner, pensamos en Constable, pensamos en Friedrich, pensamos en los impresionistas, pensamos en Malevich, en cómo poco a poco se va evolucionando en la pintura abstracta, ¿no? Pero no pensamos que Gentileschi podemos meterla en la historia con Caravaggio, Morisot, con Manet, con esa descomposición, Blanchard, con el cubismo, otra vez Tauer en el dadaísmo, Joe Bader y Agnes Martins en el minimalismo, ¿no? Artistas absolutamente claves, ¿no? Carmen Herrera y Jane Truitt o Ángela de la Cruz, ¿no? Sin irnos más lejos hoy, ¿no? Lo clave, cómo consigue leer movimientos, bueno, postminimalistas, ¿no? Para llevar en su clave de pintura, ¿no? Para mí está la artista teórica más importante al escribir de abstracción, Marcia Hafif, ¿no? Una artista absolutamente desconocida en Occidente, muy venerada y muy conocida en Estados Unidos, muy poco traducida y por eso aquí desconocida, ¿no?
Ella, bueno, para ella el significado de la pintura monocromática está íntimamente ligado a la acción de pintar y bueno, teoriza sobre ella, ¿no? Berta Cáccamo, ahora se le pone en valor, pobre Berta, ¿no? No sé, o sea, no es que no se le hiciera caso, pero realmente yo tuve la suerte de 2 años antes de que muriera, pues pudimos hacer una exposición muy grande en el CEGAC, un catálogo de toda su obra que ella deseaba y el año siguiente le dieron el premio de Cultura Gallega, ¿no? Por lo menos se fue con ese reconocimiento, pero realmente hoy empieza a tener un reconocimiento nacional, ¿no? Dices, joder, qué pena, ¿no? O sea, hace falta que te mueras para que dos años después es como que a veces parece que nos molestan los artistas vivos, ¿no? Hace unos años hice una exposición que titulé Skyshot en homenaje a este cuadro que dominaba la exposición de Fiona Rae, ¿no? Sobre la acción de pintar. Bueno, no quería seguir hablando tanto de la historia del arte, porque si no se me echa el tiempo encima y voy a pasar a ver a dónde. Bueno, os paso más lento, porque así veis algunos nombres de artistas que os puedan interesar. Y la Vicuña, que fue premio, por ejemplo, Príncipe de Asturias, ¿no? Una artista chilena importantísima en el mundo de la performance, y también un reconocimiento totalmente tardío, ¿no? O artistas históricas. A ver dónde. Ferrer en la performance, Pipilotti Rest en el vídeo, Janet Cardiff. Fotógrafas, ¿no? Claves. Cindy Sherman, antes veíamos el autorretrato, ¿no? Y bueno, voy a seguir por aquí para unir un poco más el arte y el diseño. Con el Lissitzky, no sé si lo tenéis en la cabeza, ¿no? Y su espacio Prüm, se disemina la pintura y al mismo tiempo la escultura, ¿no? En Malevich nos veíamos en ese cuadrado negro dominados por el fetichismo del cuadro, ¿no? Pero la instalación de Lissitzky va mucho más allá, ¿no? Provoca el paso de las 2 dimensiones de la pintura hacia las 3 del espacio real, más la inclusión del tiempo, ¿no? Y al final es el espectador, el protagonista, deambulando por la pieza. Bueno, pues eso nos lleva a un tipo de manera de entender la pintura, que es la pintura expandida, ¿no? La pintura que se rodea, que entramos dentro de ella y que puede... la arquitectura, digamos que el contexto se convierte en contenido, ¿no? El contexto arquitectónico, y que tiene mucho que ver también con lo que es, bueno, pues un diseño mucho más espacial que vamos a ver ahora, ¿no? Esta es un artista, bueno, pues que para mí el paradigma de la pintura expandida a nivel internacional. Es una pieza que hicimos, pues, le comisaría una exposición en la Fundación Barrié hace unos años en Vigo. Y bueno, ella lleva un poco más allá los cimientos del campo expandido que hablaba Rosalind Krauss, ¿no? La idea es no poner límites a la mirada, ¿no? Las obras de Lizzie Castoholden incitan a la exploración, al descubrimiento, a las posibilidades del color, y llega a ser una pintura que puede ser una calle, ¿no? En este caso, un cruce de calles de Chicago, ¿no? Aquí vemos en diseño, ¿no? Como, bueno, pues hay puntos de conexión. Una fachada diseñada por Paula Scher para el New Jersey Performing Arts Center y, por ejemplo, algunos dos de sus famosos carteles del Teatro Público de Nueva York, 2 de los que tenemos en la Fundación Didac, ¿no? Creo que lo que consiguió ella es crear una simbología nueva para el ámbito de las instituciones culturales, ¿no? Estamos hablando de los años 90 y lo que tenían, el encargo que tenía era atraer público más joven al teatro, ¿no? El teatro tenía una crisis de público joven muy grande. Entonces, ella se inspiró un poco en los caracteres gruesos, ¿no? de los carteles estadounidenses del siglo XIX, que estaban impresos con madera, casi siempre, ¿no? Para generar estas relaciones dinámicas de espacios y palabras y crear, pues, una serie de carteles bueno, propagandísticos que nos llevan la performatividad al diseño, ¿no?
Ella fue directora de arte de la CBS, por ejemplo, ¿no? Hizo también un montón de discos, ¿no? De los Rolling Stones y de un montón de artistas, ¿no? Y luego fue la primera mujer asociada a Pentagram, ¿no? La gran empresa de diseño. Pero antes que la pintura, fue la imagen de los libros la que comenzó a despegarse, ¿no? Trabajando a doble página. Hoy trabajamos algún diseño a doble página, pero eso tuvo también su principio en la historia, ¿no? Vemos ejemplos de pintura expandida en artistas como Katerina Gross y ejemplos de este diseño de la supergráfica, ¿no? Eso que denominamos supergráfica, en el caso de Paula Scher, ¿no? Una gráfica pues, que puede dominar un edificio desde la fachada hasta el interior de una manera completa, ¿no? Aquí vemos las oficinas del Grey Group. No, perdón, aquí, las oficinas del Grey Group. Y aquí tenemos una artista y diseñadora clave, ¿no? Y absolutamente desconocida, ¿no? Bárbara, bueno, absolutamente, quiero decir, en los libros más generalistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Bárbara Stauffacher-Solomon, ¿no? Que es un ejemplo pionero en cómo el diseño y la ejecución que conocemos como supergráfica o environmental graphics, que también se denomina así, ¿no? Pues es una pintora que estudió diseño gráfico en Basilea con grandes de diseño como Armin Hoffman, por ejemplo, ¿no? Y bueno, consiguió implementar una serie de formas elementales, colores vibrantes y por todo el espacio arquitectónico, ¿no? Bueno, artistas que llevan este lado expandido, por ejemplo, al dibujo, ¿no? Como Sandra Cinto. Pues ahora mismo estoy trabajando con Sandra Cinto en la fachada de la Casa Encendida, ¿no? Una obra para generar un paisaje que inauguraremos en abril en la fachada de Casa Encendida, pero trabajando con los toldos, ¿no? Pues una fachada histórica que no se puede pintar, ¿no? Bueno, en nuestro presente, las mujeres, por supuesto, han conseguido una mayor influencia, ¿no? Obligan a reescribir, pero hay artistas claves que no quería dejar de mencionar aquí, ¿no? Por ejemplo, en diseño gráfico, ¿no? Mari Neurath, ¿no? Mari Neurath se dedica a producir, a partir de los años 50, libros infantiles, tenemos uno en la Fundación, procurando lo esencial después de trabajar con equipos de investigadores, de escritores, de ilustradores, dirigiendo todas las fases del proceso con una precisión científica, ¿no? Y ese ejercicio de síntesis fue clave y será clave en los años 70 para entender, por ejemplo, pues los sistemas de identificación de las grandes compañías, como Lufthansa, que es una de las pioneras, o de los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando se empieza a llevar pues, todo ese lado iconográfico, que aquí tenemos un maestro, por ejemplo, en Álvaro Balinio, que hizo los pictogramas de los últimos Juegos de Brasil pues, para el The Washington Post, ¿no? Bueno, con el objetivo de mejorar la comunicación pedagógica ya en los años 20 en Europa, Otto Neurath, que es donde le viene el apellido a Mari Neurath, y Gertanz, pues crearon una cosa que se llamó Isotype, ¿no? Que era el International System of Typographic Pictures Education. Y bueno, era un equipo que quería transformar en diagramas los datos verbales para trabajar en colaboración con artistas gráficos y su ejecución final, ¿no? Pero luego Mari Neurath tiene su trayectoria personal, ahí es clave porque Mari Neurath es matemática, hizo más de 80 libros infantiles que son una auténtica maravilla, como enseñan la historia de la ciencia, la historia del trabajo, la historia de la comunicación, es un poco todo contado con varios gráficos, ¿no? Otra diseñadora clave, que también tengo un libro, pero no me parece de los mejores, no conseguí muchos libros de ella, tengo que intentar comprar más, es Elaine Lustig Cohen, que fue, en este caso, sí es importante decirlo, mujer de Alvin Lustig, porque fue, para mí, con Paul Rand, quizá para mí el mejor diseñador de portadas, ¿no? Una influencia, por ejemplo, en Seoane, que es un gran diseñador de portadas enorme. Y, bueno, Elaine era una apasionada por la pintura, por el collage, y bueno, realizó portadas para Meridian Books, la gran editorial americana, ¿no? Y The New Direction del momento, ¿no? Primero ayudando a Alvin Lustig y después, él murió muy tempranamente con una enfermedad en el año 57, pues continuó ella, ¿no? Integrando un poco toda la imagen del modernismo europeo, esa estética, ¿no? Para
para llevarla un poco a su terreno, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? Margaret Calvert, otra clave, ¿no? Con John Kinnear hizo toda el diseño del sistema de la señalización de las autopistas británicas, que fue luego pionero para llevar a todas las autopistas del resto del mundo, ¿no? Y bueno, para eso crearon una propia tipografía, la Transport, con una sans serif, bueno, suave, así, con curvas, y bueno, utilizaron letras blancas sobre fondo azul en autopistas y letras blancas y números amarillos sobre fondo verde en las carreteras secundarias, ¿no? Y bueno, incorporaron también pictogramas, fue absolutamente clave y es uno de los hitos de la historia del diseño, ¿no? Carol Tonley, ¿no? Tipografía. Si nos vamos a tipografía, encontramos una barbaridad de mujeres tipógrafas que realmente elaboraron tipografías claves, ¿no? A mí me gusta mucho por ejemplo, la Trajan, ¿no? de Carol Tonley, que, bueno, pero bueno, podríamos citar un montón de tipógrafas, ¿no? Clotilde Olive, Laure Meseguer, que es española, Zuzana Litko, por ejemplo, que tenemos aquí, que realmente fue clave porque es considerada como una pionera en el uso de los ordenadores aplicados al diseño, ¿no? Y no se limitó al diseño de tipografías, pero sí fue clave porque en la revista Emigre, fue la gran revista de tipografía, de diseño postmoderno, que creó con su compañero Rudy van der Lans, pues se salían de todos los límites, ¿no? Cada página es una locura, ¿no? Desafiando todas las reglas arraigadas, creando nuevos estándares. Es una auténtica maravilla, ¿no? April Greyman, ¿no? April Greyman es otra pionera en utilizar el Macintosh. Ella durante muchos años fue la diseñadora del MoMA y eso le permitió pues también hacer grandes carteles de grandes exposiciones de grandes artistas, o por ejemplo este cartel de Modern Poster que era de la exposición que realizó el MoMA sobre carteles de diseño, ¿no? Y bueno, también es un cartel original que tuvimos la suerte de poder hacernos con él en la fundación, ¿no? Y bueno, hoy nos parece como muy ingenuo, ¿no? Porque ella es heredera de ese desafío a la cuadrícula que sale un poco de algunos, bueno, de Wolfgang Geinbach, por ejemplo, ¿no? Y es anterior a David Carson, que tuvimos también aquí en Coruña hace unos años, ¿no? Pero sus diseños son un punto de inflexión, ¿no? Porque procuraban una nueva dimensión al trabajar en profundidad, ¿no? Y en los años 80 esto era una absoluta innovación y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, también trabajó en las Olimpiadas de Los Ángeles, ¿no? Esos carteles pertenecen a ella, ¿no? En el siglo XXI, el diseño tiene la capacidad para ser la arteria fundamental de conexión entre las distintas áreas de conocimiento, ¿no? Y que más que nunca creo que han de conectarse y relacionarse acompasadas como lo hicieron en el pasado, ¿no? Es verdad que en el siglo XX hemos trabajado para saber cada vez más y más de menos y menos, ¿no? Cada vez todo está más desunido, pero realmente lo que os decía, el diseño propone soluciones para problemas complejos. El arte contemporáneo, lo que hace el arte, los artistas en general, es cuestionar lo que les rodea, ¿no? Cuestionan esas soluciones. Juntos trabajar los procesos creativos con las empresas, con la ciencia. Pensemos en Leonardo da Vinci hasta hoy. En cambio, en el siglo XX, hoy muchísimos científicos están buscando artistas y diseñadores. La ciencia está prácticamente obsesionada en estos momentos con trabajar con diseñadores. Una de las empresas más grandes de ingeniería del mundo, el 20% son diseñadores y gente del mundo de las humanidades y del arte. Y bueno, yo creo que en esa sofisticación de las potenciales alianzas, ¿no? Trabajando en una visión elástica también del diseño, pues es clave, ¿no? Aquí vemos a Ponan Birkasturi que, bueno, desarrolla influentes proyectos de diseño sostenible en la India, ¿no? En este caso, ¿no? Pero podría hablar de otros proyectos en Nigeria, tal, trabajando con nuevas metodologías de diseño, ¿no? Precisamente las mujeres están en áreas donde los hombres no han impedido el paso, ¿no? Es decir, y una de las ecuaciones, como digo, para resolver es esa ecuación entre el arte, la ciencia y la artesanía, ¿no? Digamos que el diseño debe emanciparse de su propia ortodoxia como disciplina, ¿no? Flexibilizar sus paradigmas. Y quienes más lo están haciendo son las mujeres. Son las mujeres que están abriendo más campos, ¿no? La velocidad
de las innovaciones es mayor que nuestra capacidad de adaptación a ellas, y si el diseño consigue introducirse, pues es absolutamente clave, ¿no? Para mí alguien que es el paradigma de cómo trabajar en el siglo XXI es Neri Oxman, ¿no? Neri Oxman, que es arquitecta, diseñadora, artista, dirige pues, el departamento más innovador del MIT, que están trabajando con materiales de la naturaleza para generar diseños, ¿no? Y bueno, ella acuñó la frase de ecología material, ¿no? Y, bueno, para definir su trabajo, pero su reconocimiento mundial no sería posible sin esa tendencia que hoy existe para estudiar la naturaleza desde el diseño, ¿no? Para analizar nuestros impactos y orientar nuestro mercado con la economía circular, ¿no? Ahí hay un terreno fundamental, ¿no? Que plataformas como Netflix le hayan dedicado un capítulo, por ejemplo, de su serie Astras, pues no sería posible si los artistas y los diseñadores en los últimos tiempos no se hubiesen profesionalizado de una manera transversal, ¿no? Y porque el diseño no es solo una herramienta para el cambio, sino que es la tarea fundamental, es ayudar a las personas a lidiar con el cambio, ¿no? Y bueno, aquí vemos a Neri Oxman trabajando, ¿no? Anna Bhain, otra diseñadora, dice que podríamos, bueno, una diseñadora que podríamos definir como una arqueóloga del futuro, se pregunta qué podemos hacer para prosperar en un lugar en lugar de únicamente sobrevivir en el mundo, y algunos de sus proyectos que está trabajando son para el 2050. O sea, está trabajando convirtiendo los residuos de hoy en la cena del mañana, ¿no? Y bueno, se trata de recuperar el futuro, la salud, el bienestar, se trata de adelantarse al tiempo, ¿no? Los procesos convencionales de innovación para esquivar lo distópico y activar comportamientos capaces de generar el impacto positivo ante un presente que, como hemos visto con esta pandemia, ¿no? Todos estáis con mascarilla, pues un presente hostil, ¿no? Se trata sobre todo de diseñar el cambio, y una de las maneras de diseñar el cambio es dando valor a todos estos logros. He pasado muy rápido por algunos de ellos, pero esa práctica de conectar el ayer, el hoy y todos los futuros posibles, pues pasa también por albergar a esta otra mitad dentro de la propia historia, ¿no? Espero no haberme enrollado mucho, porque tenía un guión así como muy grande, y no sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que ya me he pasado del tiempo, con lo cual hasta aquí llego.